Ya, seguimos. No está compartiendo la presentación. Ahora sí, Ahora va en camino. Ahora sí. Sí, sí. ahora estamos. Ya, ¿no es cierto? Estábamos en el tema de, ¿no es cierto? Quedamos en la entidad contable, luego pasamos a la dualidad económica. Dice que la contabilidad reconoce la igualdad entre los recursos disponibles para el logro del objetivo establecido como meta y las fuentes de dichos recursos para cuyo efecto utiliza el método de la partida doble. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? La dualidad económica se da. Los activos menos los pasivos igual patrimonio, o el activo es igual al pasivo menos al patrimonio. Siempre se tiene que dar esa igualdad. ¿Ya? Dice que toda organización que se estructura como entidad contable, al momento de iniciar sus actividades, deberá realizar un inventario que se denomina inventario inicial. Es un listado detallado de los bienes y obligaciones con los que se inicia su actividad una entidad contable y estará compuesto por, lo que explicaba antes, los activos, los pasivos y los patrimonios, o en el sector privado tiene la denominación de capital. De acuerdo al principio de la dualidad económica, en toda organización se puede reconocer una igualdad entre los recursos económicos, que son los activos, que ella posee, y las obligaciones contraídas que sean estas a favor de terceros, que son los pasivos. O de los propietarios, que es el capital o patrimonio, la que se expresa de la siguiente manera, ¿cierto? Activo igual pasivo más patrimonio, ¿ya? O, ¿no es cierto? El activo menos pasivo igual patrimonio. Donde el activo, ¿no es cierto?, son los recursos, igual pasivo las obligaciones con terceros, y el patrimonio las obligaciones con los propietarios, ¿ya? Y en este caso los propietarios es la municipalidad, ¿cierto? Los activos son los bienes que posee la municipalidad, los pasivos son las obligaciones con terceros, ¿no es cierto? Y el patrimonio es la parte, ¿no es cierto?, el excedente que queda respecto de el... Eh, respecto de lo que corresponde en definitiva al municipio. ¿Ah? La parte de los activos menos los pasivos, ¿no es cierto? Es la diferencia que se produce y que es como propiedad municipal. Esta igualdad nace inmediatamente con el inicio del giro de la entidad contable y se conserva durante toda su existencia, independiente de los cambios constantes que se producen en los elementos que la integran por efecto de los hechos económicos que la entidad realiza. ¿Ya? Generalmente el patrimonio, ¿no es cierto?, va a permanecer inalterable durante el ejercicio contable respectivo, ¿ya? De este modo, dice, se puede deducir que el patrimonio es la diferencia entre los recursos activos y las obligaciones con tercero pasivo, ¿ya? Ahí estamos claritos, y este se va a mantener siempre, esta dualidad económica, en todas las operaciones contables, ¿no es cierto?, que se desarrollan. Para evaluar los efectos de los hechos económicos de la entidad durante un periodo contable, se mantiene una invariabilidad del patrimonio, que era lo que yo explicaba recién. ¿Ya? Durante el ejercicio presupuestario contable, el patrimonio no se puede ver alterado. ¿Ya? Si el patrimonio parte en 100, al final del ejercicio termina en 100. Pero ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué pasa que no se modifica? Bueno, para eso existen, ¿no es cierto? El sistema de contabilidad dice las variaciones que experimenta el patrimonio se registran en conceptos separados de este, ¿no es cierto? Separados de lo que es el patrimonio, con el propósito de entregar información de los ingresos económicos, por un lado los ingresos patrimoniales, y de los gastos asociados a ellos, los gastos patrimoniales, del monto del resultado alcanzado, y mantener la información del patrimonio inicial de la entidad. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier variación patrimonial, ¿no es cierto? Ojo con eso, se va a registrar en forma indirecta, pero se va a registrar en las cuentas de los estados de resultados. Para el caso de los ingresos presupuestarios, ¿no es cierto? Y para el caso de los gastos presupuestarios, ¿no es cierto? Respecto a los ingresos presupuestarios, vamos a registrarlo en la cuenta de ingresos patrimoniales, y respecto de los gastos presupuestarios, vamos a registrar respecto de los gastos patrimoniales. ¿Ya?
Durante el periodo contable, las variaciones del activo, pasivo y patrimonio se van acumulando por separado los diversos conceptos que representan a los recursos y a las obligaciones. Cada concepto asume la representación de una cuenta, ¿ya? Obviamente que aquí, y para ello, ¿no es cierto?, existe lo que es el plan de cuentas previamente establecido, ¿ya? Por lo tanto, todas las operaciones, las variaciones de los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere hablar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere formular una consulta, parece? ¿No? Ya, seguimos. ¿No es cierto? Siempre, todas las operaciones, todos los hechos económicos, ¿ya?, van a, van a ser registrados en una cuenta respectiva, que puede ser de activo, pasivo, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, en forma indirecta, va a ir alterando, ¿no es cierto?, el patrimonio de la entidad. Así, en la contabilidad gubernamental existirán cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales, ¿ya? Las cuentas de activos están consignadas en los estados de situación financiera, y las cuentas de ingreso patrimonial y gasto patrimonial van a estar consignados en el estado de resultado, ¿ya? Estas cuentas se representan en una T, ¿ya? Cuando los contables, ¿no es cierto?, cuando estudiamos contabilidad, nos enseñaron, ¿no es cierto?, el uso de la famosa cuenta T, ¿ya? Que al lado, mirándolo de frente, acá al lado izquierdo, a este lado, ¿no es cierto?, tenemos el debe, y al lado derecho, de frente, ¿no es cierto?, tenemos el haber, ¿ya? Esquemática que tiene dos partes, el debe y el haber. Los que solo son nombres convencionales para identificar el lado izquierdo y el lado derecho. Por lo tanto, no tiene mucho que ver con el debe. Cuando hablamos del debe, no es que se deba algo, ¿ya?, sino que es una nomenclatura que está establecida por convenios internacionales, ¿ya?, de los sistemas contables a nivel internacional. Y el haber, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con los haberes o con algo, digamos, de obligación, sino que es una nomenclatura, vuelvo a repetir, que está establecido a nivel internacional. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué principio se aplica en la contabilidad general de la nación bajo las NIC SP? Bueno, y esto está establecido en el marco conceptual de la resolución número 3 de la Contraloría del año 2020, en el cual establece cuáles son los principios contables aplicables conforme a las NIC SP, ¿no es cierto?, para el sector municipal, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice respecto de los principios que aplica la contabilidad general de las NIC SP? ¿Ya? Dice acá los principios contables. Dice, los principios contables constituyen las reglas básicas que rigen la contabilidad del municipio y se determinan y practican en función de los objetivos y las características cualitativas de la información financiera que emana de la misma, ¿ya? Y primero que nada, ¿no es cierto?, habla de la gestión continua. ¿Qué dice respecto a la gestión continua? Se presume, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido, conforme a la ley u otra disposición de su creación. Por lo tanto, la aplicación de las reglas contables no puede ir encaminada a determinar el valor de liquidación del patrimonio institucional. Por lo tanto, con este principio, ¿no es cierto?, nosotros asumimos que la función de la entidad pública, en este caso de los municipios, es de funcionalidad continua. No hay, ¿no es cierto?, un periodo de liquidación. ¿Qué quiere decir liquidación? De cierre de las actividades económicas, comerciales, financieras, en este caso el municipio. Por lo tanto, es una entidad que va a permanecer y ha permanecido en el tiempo. Por eso se habla primero que nada, como principio básico, basado en las NIC SP, ¿no es cierto?, la gestión continua o continuada. Por eso ahí, ¿no es cierto?, habla de tiempo indefinido, que está subrayado, y por otro lado, el valor de liquidación. El valor de liquidación hablamos cuando cerramos la actividad comercial y liquidamos los bienes. Pero en este caso no se va a dar. ¿Por qué? Porque los municipios son entes públicos que han sido creados
¿no es cierto? Y que no tienen fecha de término, ¿ya? Tienen funcionamiento indefinido. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Ya, ¿estamos claros? Perfecto. Luego, otro principio basado en la NIC SP tiene que ver con el devengo, ¿ya? ¿A qué se refiere el devengo? Es lo mismo que el devengamiento, ¿ah? Cuando uno habla o del devengado. En este caso hablamos del devengo. Es el concepto que ha utilizado la resolución 3, ¿no es cierto?, de la Contraloría y la norma internacional de contabilidad SP. ¿Ya? Dice que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros contables cuando estos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo monetario o financiero derivado de aquello. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que no solamente vamos a registrar el proceso del efectivo, sino que vamos a registrar contablemente aquellos hechos que se produzcan y que generen por el lado de los ingresos un derecho a percibir cierta cantidad de dinero por parte del municipio. Y por el otro lado de los gastos, ¿no es cierto? El concepto se define como, digamos, el origen de una creación de una obligación de pago por parte del municipio. ¿Ya? En ambos casos, cuando nosotros reconocemos un ingreso por percibir, ¿ya? Estamos devengando ese ingreso. Eso significa que no lo estamos recibiendo efectivamente. Por otro lado, cuando estamos reconociendo una obligación devengada, estamos reconociendo una obligación de pago que la vamos a efectuar posteriormente. ¿Ya? ¿Esto qué implica, ¿no es cierto? ¿Qué nos reporta? En el caso de los ingresos, ¿no es cierto? Nos va a reportar cuáles son los ingresos por percibir que tiene el municipio. ¿Ya? Por otro lado, respecto de los gastos, ¿no es cierto?, nos va a indicar cuáles son las obligaciones de pago que tiene el municipio y que están pendientes de pago, ¿ya? Por lo tanto, hacia eso apunta el principio del devengado, ¿ya? Es cuando se reconoce legalmente un derecho o una obligación de pago. Derecho de algún ingreso por percibir u una obligación de pago, ¿no es cierto?, o compromiso de pago. Y esto obviamente tiene efectos, ¿no es cierto?, en la información contable, ¿ya? Es para saber, vuelvo a repetir, las deudas que puede tener el municipio, como por otro lado también saber en un momento determinado cuáles son nuestros deudores, ¿ah? ¿Quién nos está debiendo ingresos? Porque de lo contrario, si nosotros registrásemos en base al efectivo, esa información tan necesaria como es saber cuánto nos deben y cuánto debemos, no se origina, no se genera, ¿ya? Por lo tanto, por eso ha existido y va a seguir existiendo el registro del devengado, tanto en ingresos como gastos. Y acá podemos poner algunos ejemplos, ¿ah? A ver si alguien me puede dar un ejemplo de algún proceso de devengamiento. Cuando se percibe, por ejemplo, una factura en el municipio, se deja de vengar y con posterioridad se emite el decreto de pago. Ya. ¿En qué momento devengo, ¿no es cierto?, la factura? Cuando la recibo, ¿Cuando se recibe qué? la factura, Producto. No, el el compromiso de producto. pago. ¿Ya? ¿Y cuándo se genera el compromiso de pago? Ojo, aquí hay que tener claridad respecto a esto que es fundamental. Bueno, se genera el compromiso de pago cuando, ¿no es cierto?, se recibe materialmente el bien o cuando se recibe oficialmente el servicio. Porque supone que el servicio se recibe y el bien se recibe conjuntamente con la emisión de la factura, de acuerdo desde el punto de vista tributario, ¿cierto? Que es el documento oficial que acredita, ¿no es cierto?, que estamos entregando por un lado, que estamos recibiendo por un lado, ¿no es cierto?, los servicios o el bien. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay que tener claridad respecto en qué momento se materializa el hecho económico, ¿ya? Y el hecho económico se materializa cuando se trata de la adquisición de bienes, cuando nosotros recibimos físicamente el bien. Ahí nace la obligación, ¿no es cierto?, de pago de la factura, ¿ya? Profesor,
Dígame. Profesor, Sí, dígame. sí, bueno, yo la verdad es que justamente estaba interviniendo cuando usted aclaró que era ¿Ya? precisamente lo que usted dice, y también eso va de la mano con que existen como 8 días para Exacto, hacer la para... recepción del bien, ¿sí? Correcto. Y aceptar o Y rechazar la factura. exacto, y además que ahí realmente después de la recepción del bien se produce el pago oportuno, que es el pago a 30 días. Está bien, Por eso exacto. es que, por eso es que es tan importante la recepción del producto, porque puede Exacto. ser que una factura llegue y que efectivamente no está recepcionado el producto, por tanto uno tiene que rechazar esa factura. Exacto, justamente. ¿Ya? Eso. Y Y la, en ese momento... Sí, perdón, y la recepción del producto debe ser entera conformidad, por lo que dice la exacto, realidad. justamente. ¿Sí? Tiene que ser conforme la recepción y físicamente y acreditada, digamos. ¿Ah? Ahí la unidad respectiva tendrá que certificar que los bienes y servicios han sido conformes en su recepción. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, que también es un tema no menor que tiene que ver con los estados de pago de los proyectos de inversión, ¿ya? ¿En qué momento se genera el devengamiento o la obligación de pago? En el momento, ¿no es cierto?, que se acepta, ¿no es cierto?, el estado de pago respectivo, que acredita el avance físico de la obra. En ese momento nace la obligación de pago de ese estado de pago. ¿Y quién va a dar, ¿no es cierto?, la recepción que ha sido conforme físicamente? Va a ser la unidad técnica, ¿no es cierto? El ITO, el inspector técnico de obra, va a decir efectivamente, mire, el avance del proyecto es un 20% total X. En ese momento, ¿no es cierto?, se va a generar la obligación de pago y vamos a tener que devengar ese estado de pago respectivo, ¿ya? Porque ya el Profesor, recepcionado conforme, ¿sí? respecto a los proyectos de inversión, ¿Sí? cuando uno, le quiero preguntar eso, ¿Sí? cuando uno hace una licitación, ¿no es cierto? Y se adjudica un proyecto de inversión un ¿Sí? cierto proveedor, luego se ¿Ya? hace un contrato, ¿Sí? ¿también se puede vengar con el contrato? A ver, en ese caso existen instancias de registro desde el punto de vista presupuestario. Existe el registro de la obligación, ¿ya? Antes de la obligación de vengar existe el registro de la obligación, que es un registro administrativo, ¿ya? En el cual, en el fondo, ¿qué significa eso? Que estoy teóricamente comprometiendo el presupuesto, pero que contablemente todavía no tiene efectos contables, pero sí va a tener efectos presupuestarios, ¿ya? Yo lo puedo, ¿no es cierto? Yo puedo registrar en el presupuesto, ¿no es cierto? El registro o el compromiso, entre comillas, cuando yo suscribo un convenio, un contrato, pero lo voy a registrar como una obligación nomás, no es una obligación de vengada. ¿En qué momento se va a ir produciendo la obligación de vengada? En el momento que se vayan recibiendo y avanzando la obra. Y en ese momento van a ser la obligación de pago de parte del municipio. Antes, mientras no se acredite que la obra está ejecutada, que hay parte de la obra ejecutada, nosotros no tenemos obligación de pago. Ojo con eso. ¿Ah? Pero sí, cuando nosotros suscribimos un convenio, existe una instancia superior antes de la obligación de vengar que se llama la obligación, ¿ya? Y ahí en ese caso, cuando hablamos de obligación, estamos afectando solamente el presupuesto municipal, ¿ya? Es como un compromiso presupuestario en el fondo, el hecho de que esté firmado ese contrato. Se supone que al momento de firmar ese contrato, ¿no es cierto?, existe la disponibilidad presupuestaria, ¿ya? Ojo con eso también, ¿ya? Que no afecta. Profesor, Sí, dígame. y en el caso, por ejemplo, de los proyectos de inversión, cuando nos entregan los dineros parcializados, los ingresos parcializados, y como dice usted, si existe la disponibilidad presupuestaria, a lo mejor yo firmé el contrato, pero eso está con el proveedor, pero eso está supeditado a que, por ejemplo, me van a entregar los ingresos parcializados, por lo tanto, yo no siempre voy a contar con toda la disponibilidad presupuestaria. A ver, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Cuando se firman los convenios, ¿no es cierto? El convenio establece qué monto el que se va a transferir al municipio, ¿sí o no? Sí, sí. Ya. En ese caso, ¿no es cierto? Yo puedo disponer de una modificación presupuestaria
por futuros mayores ingresos con financiamiento de ese proyecto, porque tengo el respaldo, ¿ya? Claro. Ya existe el compromiso de parte del ministerio, de la subsecretaría, del gobierno regional, que esos recursos van a llegar. Y en ese caso yo puedo hacer una modificación presupuestaria por futuros mayores ingresos efectivos. ¿Se fija? Y tengo el respaldo del contrato. No hago, o sea, ahí digamos, evito efectuar modificaciones presupuestarias cada vez que me van llegando las remesas, ¿ya? Yo puedo anticiparme, ¿no es cierto?, a corregir presupuestariamente los montos en el momento que se firme el contrato. Entonces, en ese sentido, usted va a tener la disponibilidad presupuestaria para ya cargársela al presupuesto. Pero eso usted lo puede hacer siempre y cuando, obviamente, estos montos no estén considerados en el presupuesto inicial. ¿Ya? Ok. En ese Gracias. caso se puede hacer la modificación presupuestaria con el contrato en mano, ¿no es cierto?, que acredita y que está comprometido el aporte de financiamiento para ese proyecto. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago la modificación presupuestaria. Si son proyectos de PMU o PMB, voy a incrementar presupuestariamente el ítem de PMU o PMB, y por otro lado voy a abrir el proyecto a través del subtítulo 31, asignándole la asignación presupuestaria y asignándole también el código INI. ¿Ya? No sé si hay duda, ¿queda claro? Profesor, Sí, dígame. ya mire, lo que pasa es que nosotros, bueno, ahí se nos provoca una situación respecto del devengo de los documentos con los proyectos de inversión, ¿Ya? cuando son con fondos externos, especialmente nos pasa con el PMB, porque efectivamente el proveedor emite la factura a nombre del municipio en una ¿Ya? fecha determinada, ¿cierto? Pero Correcto. toda esa documentación se va al gobierno regional, Correcto. no ¿Ya? ingresa directamente acá al municipio. Entonces, nosotros efectivamente en ese momento no podemos hacer el devengo de estos documentos hasta Exacto. que no nos llegue la aprobación desde la SUBDER, en este caso, desde el gobierno regional, perdón, con el estado de pago aprobado. Entonces, Claro, ¿cuál es la ahí situación? Sí, que se nos produce a sí, nosotros la complicación, sí. es que además las constructoras, la mayoría, yo creo que a todos les pasa lo mismo, trabajan con factorización. Correcto, justamente, sí. Bueno, hay una deficiencia Sí, del sí, sistema que ya, digamos, traspasa lo que es la gestión municipal, ¿cierto? Porque justamente. estamos dependiendo de otro servicio público que tiene otros sistemas internos de proveer recursos, ¿no es cierto? De efectuar todos los procesos administrativos, que desgraciadamente muchas veces, y yo conozco experiencia, ¿no es cierto?, que igual afecta a los proveedores, digamos, obviamente, porque los proveedores, obvio, hacen los proyectos, tienen costos asociados y esos costos igual tienen que recuperarlos dentro de un plazo prudencial. Pero desgraciadamente, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales, la subsecretaría, se han dado los tiempos más que suficientes de repente para proporcionar los recursos. Y la verdad que igual han creado dificultades a nivel municipal con los proveedores. Y es por eso que muchos proveedores, ¿no es cierto?, no se interesan muchas veces en participar en la ejecución de proyectos municipales. Por lo mismo, porque la oportunidad de los pagos no están acorde a lo que establecen generalmente las bases, porque las bases establecen las fechas de pago, ¿no es cierto?, la fecha de presentación de la factura, la fórmula, el proceso de, ¿no es cierto?, de presentación de los estados de pago y la revisión de los estados de pago, ¿ya? Pero Claro. desgraciadamente, cuando se trata de recursos que provienen de afuera, estamos supeditados, ¿no es cierto?, a la provisión de esos recursos y que desgraciadamente no se condicen, ¿no es cierto?, si uno analiza fehacientemente todos los procesos de estos proyectos de inversión, no se condicen con los plazos que las mismas bases establecen, ¿ya? Pero ahí es un tema que está fuera del alcance municipal y nada que hacer, digamos, o sea, porque Es si un no nos... tema legal también, es un tema legal Exacto, porque nosotros, no, por ejemplo, el plazo que tenemos para el tema de la aceptación de la factura de los 8 días, claro. acá por lo menos el Departamento de Finanzas, ni una posibilidad de cumplir con ese Mm, plazo porque efectivamente la factura en ese plazo está en el gobierno regional. exacto, justamente, Entonces, y si no la rechazamos, por ende se da aceptada la factura y se da así aceptada es, la claro, sesión, la claro, sesión, y si el gobierno regional en algún momento no nos transfiere los dineros, exacto. entonces, sí, Claro, yo entiendo y el problema está
en que aquí aparece el municipio, ¿ah? Los como contratos que se responsable. hacen, los contratos que se hacen con el municipio, no con el gobierno regional, ¿cierto? Entonces también Ujú. hay una responsabilidad de parte de la municipalidad de poder cumplir con esos compromisos. Pero, como digo, desgraciadamente estamos dependiendo de otro ente público que tiene otros procesos internos, ¿no es cierto?, que está fuera del alcance del municipio. Ahora, en el evento, ¿no es cierto?, que existan dificultades mayores, obviamente están los documentos de, ¿no es cierto?, los Respaldo, claro. documentos de respaldo, ¿cierto? Sí, Por sí. ejemplo, cuando se presenta la factura inmediatamente, conjuntamente con el estado de pago, debe remitirse al gobierno regional en forma oportuna, dentro de, ¿no es cierto?, el más breve plazo, e incluso debiera enviarse antes de los 8 días que estipula la ley para aprobar o rechazar la factura, ¿ya? Pues también es un tema, tiene que ver unos temas de tiempo, ¿ya? Obviamente, si nosotros enviamos una factura al gobierno regional después de los 15 días, obviamente que no tenemos posibilidades de repente de poder De poder reclamar. reclamar o poder deslindar responsabilidades respecto de el pago oportuno de la factura, ¿te fijas? O si la factura no fue emitida correctamente, o si se produjeron algunas observaciones respecto, especialmente, por ejemplo, el estado de pago, que no coincide con la factura. Entonces, no tuvimos el tiempo suficiente para poder hacer las observaciones, rechazarla y devolverla. Pero haciendo todo el proceso dentro de los plazos legales, bueno, existe la posibilidad de que la municipalidad pueda deslindar responsabilidad en ese sentido, especialmente en el contenido de la factura y en el proceso de aprobación de la factura que establece el Código Tributario, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener... Claro, porque lo menciono porque efectivamente en este proceso no se aplica este principio de devengo, porque ahí nosotros finalmente terminamos haciendo el devengamiento cuando se produce el flujo monetario, porque es cuando Claro, inicia y la también, transferencia, claro, claro, y también, ¿no es cierto?, cuando obviamente va a ir a la par con la recepción de la factura ya aprobada, digamos, ¿ah? En claro, la cual sí, consta que el avance, el proyecto es efectivo y está definitivamente aprobado por el hito respectivo, ¿cierto? sí, ¿Ya? sí. Ujú. Ya. Eso. Pero desgraciadamente estamos, ¿no es cierto?, en las manos de otras entidades públicas, como es la Subdere, el gobierno regional y todos los otros entes, respecto de la oportunidad en que se hagan llegar, ¿no es cierto?, los recursos respectivos, ¿ya? A pesar de que de igual forma, ¿no es cierto?, cuando se tratan de proyectos con imputación presupuestaria, sean estos PMU, PMB, en el momento que se registre, ¿no es cierto?, en el momento que se presente el estado de pago y el estado de pago está oficialmente aceptado, ¿ya? Debiera, ¿no es cierto?, en teoría, devengarse oportunamente, independiente, ¿no es cierto?, de la provisión de los fondos, porque también es una forma de poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es la deuda municipal, por qué se genera la deuda municipal y en qué momento se generó la deuda municipal, ¿ya? También un tema relevante, importante para los efectos de poder demostrar contablemente que los procesos se han hecho dentro de los plazos legales, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna otra opinión? Ya, seguimos. Bueno, también dentro, ¿qué otro tipo de devengo o de devengamiento podemos reconocer? ¿Algún ejemplo? Que de repente, ¿no es cierto? Igual hay ciertas confusiones en qué momento devengamos ciertas operaciones o hechos económicos. Por ejemplo, ¿en qué momento devengamos las remuneraciones? Nosotros devengamos las remuneraciones al momento de recibir la planilla desde la planilla ya de remuneraciones del que ha calculado la unidad de personal. Correcto, ¿cierto? En ese momento, ¿no es cierto?, procedemos al registro del devengamiento de las remuneraciones, ¿ya? No hay que olvidarse, cuando pagamos remuneraciones,
no todo pagamos en forma inmediata cuando pagamos los sueldos, el líquido, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay partidas que quedan pendientes de pago para el periodo siguiente. ¿Y cuáles son las partidas de pago que quedan pendientes para el periodo siguiente, para el mes siguiente? Las cotizaciones previsionales. Cotizaciones previsionales. ¿Qué otra partida? Retenciones voluntarias, Las retenciones retenciones voluntarias, tributarias, las retenciones tributarias, ¿cierto? Las retenciones judiciales también, ¿cierto? ¿Ya? Esas que estén obviamente avaladas con una resolución judicial. Ya, por lo tanto, ¿no es cierto? En ese caso, vamos a pagar solamente el líquido, ¿ya? Cuando nosotros cerramos el ejercicio contable mensual, todas esas cuentas que reflejan, ¿no es cierto?, estas retenciones, me van a tener que registrar saldo acreedor, ¿no es cierto?, porque son deudas que ha adquirido el municipio en el momento que efectuó la liquidación de sueldo y efectúa el descuento de las remuneraciones, automáticamente el municipio se transforma en un deudor o en un pasivo, se le transforma ese dato, ¿ya? Ahora, hay una sola cuenta que tiene tratamiento de activo cuando yo efectúo la liquidación de sueldo o la planilla de sueldo. ¿Qué cuenta es la que se crea y que tiene las características de cuenta de activo? Cuando se pagan las remuneraciones. Porque primero tenemos el devengamiento, ¿cierto? ¿Ya? Devengamos la planilla, tiramos todas al debe, todas las cuentas de gastos de gestión patrimonial, ¿no es cierto?, contra las cuentas del presupuesto, ¿cierto? Pero luego, ¿no es cierto?, una vez ya registrado el devengamiento, pagamos el líquido, ¿ya? Y cuando pagamos el líquido, solamente pagamos aquella parte que corresponde a las remuneraciones líquidas, ¿ya? Cerramos las cuentas presupuestarias pertinentes, ¿ya? Y pagamos los líquidos, ¿ya? Y nos van a quedar aquellas cuentas, ¿no es cierto?, abiertas respecto de lo que hemos retenido, ¿cierto? Pero aquí nos aparece una cuenta de activo dentro de todo este proceso. ¿Cuál es la cuenta de activo que aparece y que está registrado dentro del proceso de las liquidaciones de sueldo? ¿Qué cuenta de activo aparece? ¿Hay alguien que me lo comente? ¿Cómo pagamos las cotizaciones, las asignaciones familiares? ¿Qué registro contable hacemos cuando pagamos las cotizaciones las asignaciones familiares? ¿Qué cuenta utilizamos? ¿Qué cuenta utilizamos cuando pagamos las asignaciones familiares? ¿Las asignaciones familiares son de cargo municipal o no? ¿Habrá alguien que me comente? No, No, ¿no es cierto? no, ¿De cargo de quién son las asignaciones familiares? donde cargo el Estado. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros pagamos las asignaciones familiares, ¿qué cuenta utilizamos? Porque estamos desembolsando, ¿no es cierto?, por cuenta del Estado, ciertos montos por las asignaciones familiares. Pucha, yo no sé qué cuenta utilizamos porque yo no contabilizo.
de Ya, a ver, Lockdown. pero aquí vas a ver. No me acuerdo si era entonces 06. ¿Qué municipio, algún municipio que hace la contabilización de las remuneraciones? ¿Qué cuenta utilizan? Aquí están Bueno, hablando la 11406, dicen algunos. ya, ¿y qué nombre tiene? Dígalo con el nombre. No, si dice eso nomás, dice 11406. ¿Hay alguien Viviana que den, Geria, dijo. Viviana Geria, dijo eso. Viviana, por favor, del nombre del código de la cuenta que... Profesor, están los Anticipos comentarios en previsionales, ¿se llama? el WhatsApp, Sí, en el chat. Dice, ya, aquí dice, perfecto, me parece, son los anticipos previsionales, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, esta cuenta tiene las características de cuenta de activo. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a su nomenclatura, ¿ya? No tengo acá el plan de cuenta, pero me imagino que es la 11406 la que dijo Viviana Geria, que solamente le puso el código, ¿ya? Que son los anticipos previsionales que tiene las características de una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque parte, ¿no es cierto?, con el código 1. Acuérdense ustedes que el código 1 son las cuentas de activo, código 2, cuentas de pasivo, código 3, cuentas de patrimonio, ¿ya? La cuenta código 4 son los ingresos patrimoniales, el código de cuenta que, digamos, se inician con 5 son los gastos patrimoniales, y por último el código 9, que son las cuentas de responsabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, aquí estamos frente a una cuenta de activo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros como municipio le estamos pagando por cuenta del Estado, ¿ya? En el fondo nos están desembolsando plata para pagar las asignaciones familiares, pero por otro lado es un activo, ¿ya? En el fondo el Estado se está transformando en deudor de la municipalidad. ¿Cuándo se produce el cierre de esa cuenta? Cuando nosotros pagamos, ¿no es cierto?, las cotizaciones previsionales dentro de los 10 días, ¿no es cierto?, hábiles siguientes a la fecha en que se hicieron las retenciones de las cotizaciones previsionales. Y en ese momento, ¿no es cierto?, cuando yo pague las cotizaciones previsionales, voy a hacer el ajuste y voy a rebajar las cotizaciones previsionales que he pagado por cuenta del Estado. ¿De qué? Del monto de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Por lo tanto, las cotizaciones previsionales van a ser pagadas el monto determinado por cotización previsional menos las asignaciones familiares que he pagado por cuenta del Estado. Por lo tanto, voy a pagar la diferencia. Y en ese caso, cuando yo pague la diferencia, ¿no es cierto?, cuando yo haga la compensación de las asignaciones familiares con las cotizaciones previsionales, en ese caso me va a quedar cerrada la cuenta, ¿no es cierto?, anticipos previsionales. ¿Ya? ¿Algún comentario? ¿Duda? No. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Sí. Profesor, solo comentar que como uno a esta altura está tan mecanizada, que todos esos Sí. procesos lo hace el sistema, entonces de repente uno como que se olvida de que esos procesos se están ejecutando. Pero igual, Y suponte, es igual, súper importante. no, dígame. Claro, es súper importante tener, digamos, como base estos antecedentes. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera también yo puedo discutir procesos también. ¿Te fijas? De repente igual puede producirse un registro erróneo. Entonces, ¿cómo lo detecto? Si no conozco en base, ¿no es cierto?, cómo se registra, de repente es poco probable que pueda detectar esas diferencias. Acuérdense ustedes que somos personas que podemos cometer errores, ¿ya? Entonces, para corregir esos errores, yo tengo que empezar primero que nada, a entender el sistema, ¿ah? A entender cómo se registran las operaciones. Yo sé que todos los sistemas contables, ¿no es cierto?, son automáticos, ¿ya? Pero acuérdense ustedes que la contabilidad no es solamente multiplica, suma, divide, ¿ya? Sino que es mucho más que eso,
¿ya? Tenemos que conocer de doctrina contable, tenemos que conocer de procedimientos contables, tenemos que conocer de normas contables, ¿ya? Que es fundamentalmente, valga la redundancia, para poder interpretar los estados financieros, ¿no es cierto? Tantos mensuales, tantos anuales, ¿no es cierto? Porque si no conocemos la base fundamental en que se sustenta el sistema contable público, la verdad que es Buenos días, ¿cómo estás? poco el análisis que podemos hacer, especialmente respecto de los estados Sí, financieros. quedó ¿Ya? instalada el día viernes. ¿Te lo mando en el correo? Hay un micrófono que está abierto. Sí, 100%. Sí, ya, chau. Silvia, hay un micrófono que está abierto. Si podemos verificar. Sí, perdón, se me quedó abierto el micrófono. Ya, listo, gracias. Ya, como decían antes, ¿no es cierto? Igual, independiente que sea un proceso mecanizado, pero igual forma cómo podemos corregir errores, incluso de los mismos sistemas, ¿no es cierto? Si no conocemos la base, digamos, la doctrina, si no conocemos las normas, si no conocemos los principios, ¿no es cierto? Que son básicos para el registro y elaboración de los informes contables, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, como técnicos contables, del área contable, somos los que tenemos que disponer, ¿ya? Nosotros somos los que alimentamos los sistemas contables, ¿ya? El sistema contable informático es una herramienta, obviamente, que nos sirve, que está esquematizada, ¿no es cierto? Está estructurada, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué manera nosotros podemos, en algún sentido, modificar ese esquema producto de algún cambio fundamental, como es el caso de las NIC SP? Si no las conocemos, ¿no es cierto? Si no conocemos la base fundamental, los principios, la normativa, los procedimientos, nos va a costar un poquito poder entender y poder aplicar esta nueva normativa al sistema contable que tenemos ya en práctica, que es el sistema contable, ¿no es cierto? Es una máquina, ¿no es cierto?, que está estandarizada, ¿no es cierto?, que se van registrando los datos y los va procesando. Pero ¿dónde está la parte fundamental? ¿En qué forma nosotros ingresamos esos datos al sistema? ¿Ya? Porque, por ejemplo, no es que yo meta los datos claro, ingreso los datos de la planilla de sueldo, ¿ya? Pero de igual forma yo tengo que decir qué proceso me tiene que hacer. Me tiene que devengar, me tiene que pagar, ¿no es cierto? De igual forma hay una mano humana que va almacenando estos sistemas, pero que tiene que tener conocimiento también de que el sistema también esté registrando en forma adecuada las operaciones económicas. ¿Ya? Así que por eso es importante mantener actualizados todos estos conceptos, ¿no es cierto?, que también nos sirve cuando nosotros nos auditen, poder defender ciertos procesos contables o registros que ha hecho el municipio, basado en la normativa, en los procedimientos, ¿no es cierto?, los principios, que muchas veces también quienes auditan también tienen la posibilidad de equivocarse, ¿ya? Entonces por eso tenemos que estar empoderados de todos estos antecedentes para poder defender también nuestras posiciones de registros contables, ¿ya? Seguimos. Bueno, no sé si hay algún comentario más respecto al devengamiento. Este es un tema muy relevante, especialmente lo que tiene que ver con la contabilización, ¿ya? Especialmente tanto en ingresos como en gastos. ¿Mm? Ahora, ¿en qué momento, ¿no es cierto?, registramos un ingreso devengado? ¿Algún ejemplo que nos dé algún funcionario que vea el sistema contable de ingresos? ¿Podría ser el rol de patentes comerciales? Perfecto. ¿Y en qué momento nace? Porque cuando hablamos de ingresos devengados, ¿no es cierto?, es que nace el derecho a percibir cierta cantidad de dinero. ¿En qué momento nace ese derecho para el municipio? Cuando estamos frente al rol de patentes municipales, por ejemplo. ¿En qué momento? Cuando la unidad hace
el cálculo de la patente que corresponde al periodo. Ahí Perfecto. se genera el rol y el contabilidad lo debiera devengar. Perfecto. Pero ojo, aquí hay un tema mayor, ¿no es cierto? Anterior, obviamente, a la ejecución del rol de patente. ¿En qué momento nace el derecho a percibir cierto monto por concepto de patentes municipales? Primero que nada, se tienen que dar ciertas condiciones. Primero que nada, ¿no es cierto? Los negocios tienen que funcionar, ¿ya? Si algún negocio no está funcionando, está cerrado, no hay derecho a cobranza de impuesto por patente, ¿cierto? Porque uno de los requisitos para que el contribuyente esté obligado a pagar una patente es que su negocio funcione. ¿Y eso cómo lo verificamos? Lo verificamos a través de las fiscalizaciones, ¿ya? Desgraciadamente yo entiendo que los municipios no todos están en condiciones de establecer un equipo de inspectores, ¿no es cierto?, que en forma permanente y constante estén fiscalizando todos los locales comerciales. Por lo tanto, ¿no es cierto?, de repente es poco factible poder hacer ese trabajo por la falta de recursos humanos que lo hagan, ¿ya? Pero en general, ¿no es cierto?, se supone que cuando yo elaboro el rol de patentes municipales, se supone que todos los negocios están funcionando, ¿ya? Partimos de esa base. Es por eso que generalmente cuando se hacen las cobranzas posteriores, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer contribuyentes a manifestar al municipio que su negocio, ¿no es cierto?, ha dejado funcionar ya desde un tiempo a la fecha. Pero si no tenemos antecedentes respecto a que ese negocio ha terminado o ha cerrado, ¿no es cierto?, es poco probable, yo no tengo antecedentes fundamentales para poder excluir el pago de esos valores por patente, ¿ya? No sé si algún municipio me pudiese comentar este hecho de algo similar que les esté ocurriendo, les haya pasado. Que pueda comentar la experiencia. Que hayan tenido negocios, ¿no es cierto?, que aparecen en el rol de patentes, pero que no están funcionando. ¿Cómo han operado en esos casos? Bueno, nosotros como municipio, profesor, en la Municipalidad de Los Lagos, ¿Ya? efectivamente, se ha rebajado el rol de patente. Bastantes negocios, ¿Ya? patentes, digamos, que no estuvieron funcionando, especialmente ahora en la pandemia. ¿Ya? Perfecto. Se les rebajó su cobro, ¿ya? Eso se hizo a través de un decreto alcaldicio, ¿Ya? donde se confirmó, ¿no es cierto?, a través de los antecedentes que emite el Servicio de Impuestos Internos, que ese mes la persona no tuvo movimiento, ¿ya? ¿Ya? Se hizo de esa manera, se hizo un decreto y se rebajaron las deudas de esos contribuyentes. Ya, perfecto. Pero fue por un periodo determinado. Claro, se fue por un periodo determinado, pero también se han rebajado patentes comerciales por personas, ¿no es cierto?, que efectivamente todavía aparecían en el rol de patente y las personas Ya, ya el negocio ha habían dejado de cerrado. funcionar porque las personas han fallecido, qué sé yo, y eso Exacto. también se rebajan del rol de patente. Ya, ¿y con qué antecedente ustedes rebajan esos valores? Eh, ¿Cuál es el fundamento? el fundamento es que, como dice usted, ellos tienen que estar funcionando, y en este caso, Ya, eh, el hecho de no tener movimiento en el Servicio de Impuestos Internos ya, permite darnos cuenta que no estuvo funcionando, en este caso por pandemia, ya, y también, bueno, cuando las personas ya han sido fallecidas y están a nombre, ya, ahí tenemos certificado de función, qué sé yo, de la ya, patente, se ya. verifica en terreno igual. Perfecto. Ustedes hacen fiscalización en terreno para verificar que el hecho sea efectivo. Sí, la colega que está encargada de patentes, Ya, ella hace esa fiscalización en terreno, obviamente. ya, perfecto. Perfecto. Ya, pues en esos casos, sí, opera, ¿no es cierto?, todo ese procedimiento. Aquí lo importante es poder acreditar fehacientemente, ¿no es cierto?,
las circunstancias, ¿ya? Porque no hay que olvidar que son recursos municipales, o sea, es el tema que si adoptamos, ¿no es cierto?, la rebaja, estamos renunciando, en cierta medida, a la percepción de cierta cantidad de dinero en favor del municipio, ¿ya? Por lo tanto, es un efecto patrimonial, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta respecto de los respaldos y de los antecedentes que sirvan de base para las decisiones que se tomen. En ese sentido. Perfecto. Ya, seguimos con el siguiente principio que está contemplado en la imputación presupuestaria. ¿Ya? ¿Qué dice respecto a la imputación presupuestaria? Dice, la imputación al presupuesto del ejercicio se efectuará atendiendo al origen del ingreso y al objeto del gasto, y se realizará en la misma oportunidad en que se producen los hechos económicos, mediante el procedimiento técnico de integración contable presupuestaria que asocia el clasificador presupuestario de ingreso y gasto con el plan de cuentas contable. Ahora, ¿qué dice? Bueno, es el concepto que establece, ¿no es cierto?, la resolución 3 de la Contraloría. Ahora, ¿cómo integramos, ¿no es cierto?, la parte presupuestaria con el sistema contable? ¿En qué momento integramos ambos sistemas? ¿Por qué? Porque el presupuesto, ¿no es cierto?, se ha dicho que es una estimación financiera, ¿no es cierto?, para un periodo dado, en la cual contempla, ¿no es cierto?, el cumplimiento de objetivos, metas previamente establecidos, ¿ya? Pero ¿cómo lo integramos desde el punto de vista contable para que quede inserto dentro de la contabilidad general? Puede ser cuando se realiza la obligación, ¿Ya? porque ahí, claro, está el presupuesto y uno realiza la obligación y se descuenta Claro. parte del presupuesto para generar un pago Sí, posteriormente. sí, correcto. A ver, mira, vamos a explicar más o menos cómo se genera este tema, cómo cómo se entrelaza, digamos, lo que es el presupuesto con la contabilidad. Nosotros cuando efectuamos operaciones que nacen con cargo al presupuesto municipal, ¿no es cierto? ¿Ya? Estamos, ¿no es cierto?, cuando se trata de gasto presupuestario, ¿qué tipo de registro contable hacemos? Cuando, por ejemplo, cuando pagamos el consumo eléctrico, ¿cómo contabilizamos esa operación? Obviamente que el consumo eléctrico está contemplado como gasto en el presupuesto municipal. ¿Qué tipo de registro se hace cuando tenemos que, ¿no es cierto?, devengar y pagar ese servicio? Lo primero es la obligación presupuestaria. Ya, primero el devengamiento presupuestario, ¿cierto? ¿Ya? O sea, ¿Qué tipo de cuentas registramos al debe? Voy a ser un poquito más práctico, no tan técnico. ¿Qué tipo de cuentas cuando registramos ese tipo de gasto? ¿Qué tipo de cuentas registramos al debe? va a una cuenta presupuestaria, ¿Al debe? ¿Ya? ¿sí? Y al haber una cuenta de disponibilidad. Ya, pero cuando devengamos, porque aquí hay etapas, ¿no es cierto? En los gastos hay etapas. Primero está, bueno, hay una etapa administrativa que no la vamos a ver. Yo me voy a referir desde el momento, ¿no es cierto?, que nace la obligación de pago. Y cuando nace la obligación de pago, ¿no es cierto?, tengo que registrar el devengamiento. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo registro el devengamiento? ¿Cómo devengo esa obligación? Es que estoy viendo aquí un devengamiento que, por ejemplo, supongamos que se cancelaron los viáticos. Y el ¿Ya? debe una cuenta en la 53.102 y al haber una cuenta presupuestaria. Perfecto, ya. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, tiene el mismo tratamiento. Al debe voy a registrar una cuenta de gastos presupuestarios y al haber voy a registrar una cuenta de carácter presupuestario, ¿cierto? Sí, ¿Ya? Entonces, en ese momento,
yo ya estoy haciendo una integración contable presupuestaria, porque estoy tratando con una cuenta contable, que es la cuenta de gastos presupuestarios, y por otro lado, estoy tratando con una cuenta de gastos, pero de gastos presupuestarios, que tiene las características de cuenta de pasivo. La cuenta que estoy registrando al debe, ¿no es cierto? Es una cuenta, si lo miramos desde el punto de vista privado, es una cuenta de resultado, de pérdida, ¿cierto? Pero también estoy trabajando con una cuenta presupuestaria de gasto presupuestario, que es una cuenta de pasivo, ¿ya? Que es en el fondo, se está transformando, ¿no es cierto? Posteriormente, que lo vamos a ver, se transforma en una cuenta de pasivo. Luego, ¿no es cierto? Cuando pagamos ese compromiso, ¿no es cierto? Cerramos la cuenta presupuestaria al debe, ¿ya? Y registramos al haber el método de pago, caja o banco, ¿cierto? De esa forma voy a dejar liquidado. Entonces, ¿cómo se integra acá la contabilidad con el presupuesto? El hecho de que estemos trabajando con cuentas contables en forma simultánea y también con cuentas presupuestarias. Ahora, ¿cuándo se integra completamente el sistema presupuestario con el contable? Es cuando hacemos el cierre de las cuentas presupuestarias, tanto de ingresos como gastos. ¿Qué hacemos cuando cerramos las cuentas presupuestarias al término del ejercicio? ¿Qué procedimiento utilizamos? A ver, alguien que comente. ¿Cómo cerramos las cuentas presupuestarias? A ver, alguien que lo pueda comentar. ¿Qué cuentas utilizamos cuando hacemos el cierre de las cuentas presupuestarias? ¿Alguna persona, algún funcionario que vea el área contable de algún municipio? Que lo pueda comentar. Bueno, como nadie se pronuncia, vamos a dar la explicación del caso. Cuando nosotros cerramos las cuentas presupuestarias, tanto de ingreso como gasto, ¿no es cierto? Utilizamos una cuenta fuente, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa cuenta? Por ejemplo, para el caso de los ingresos, ¿cómo se llama la cuenta? Pues yo tengo en el presupuesto todas las cuentas que me generaron saldo, ¿no es cierto? Todas las cuentas que quedaron por cobrar, ¿ya? Las 115 de ingreso y las 214 de gasto. Correcto, ¿no es cierto? Respecto de los ingresos, voy a utilizar, Deudores y acreedores presupuestarios, se claro, llaman las cuentas, cuentas. por ejemplo, en el caso de los ingresos, voy a utilizar la cuenta cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, ¿cierto? Y para los efectos de los gastos, voy a utilizar las cuentas por pagar de gastos presupuestarios. Las cuentas por cobrar de ingreso presupuestario es una cuenta de activo. Lo mismo ocurre con las cuentas por pagar de gastos presupuestarios, que es una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque la primera tiene código 1 y la segunda tiene código 2. ¿Ya? Bueno, hasta ese momento, ¿no es cierto? Ahí estoy reconociendo contablemente estas cuentas desde el punto de vista netamente contable, porque se están reconociendo por un lado como cuentas de activo y por otro lado, respecto a los gastos, se están reconociendo como cuentas de pasivo. ¿Ya? Pero como tienen efectos presupuestarios estas cuentas, ¿no es cierto? Para el próximo ejercicio, esas cuentas igual tengo que abrirlas, ¿ya? Porque las dejé cerradas, pero ahora yo tengo que abrir esas cuentas para el ejercicio siguiente, ¿ya? ¿Y cómo abro esas cuentas respectivas? ¿Hay alguien que me comente? Esto yo quiero demostrar que el sistema presupuestario con el sistema contable están integrados, ¿ya? No opera independiente uno del otro, especialmente en lo que es la gestión municipal. ¿Cómo hacemos la apertura? Ya tenemos el cierre de la cuenta, pero ¿cómo aperturamos las cuentas siguientes para el ejercicio presupuestario y contable siguiente?
es cierto? Yo tengo definido ya cuáles son las cuentas por cobrar por el lado de los ingresos presupuestarios, y luego también por el lado de las cuentas presupuestarias de gasto también tengo definido cuáles son, ¿no es cierto?, las cuentas por pagar que me quedaron pendientes al 31 de diciembre del año respectivo. ¿Cómo yo abro posteriormente? Porque esas cuentas tengo que abrirlas para el ejercicio presupuestario siguiente, porque me tienen que quedar registradas en el presupuesto. ¿Cómo hago yo? Las 115, 1210, ingresos por percibir, deudores presupuestarios. ¿Cierto? Y las Ingreso. cuentas de creadores, la 215, 3407, que es deuda flotante. Exacto, justamente, ¿no es cierto? La traspaso, disminuyo, en el caso de los ingresos, ¿no es cierto? Aumento la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto? La 115.10 parece que es, o 12, ya no me acuerdo el código, ya, pero tiene que ver con los ingresos por percibir, ¿ya? Las voy a registrar correspondiente a los ingresos por percibir, ¿ya? Y voy a disminuir las cuentas por cobrar de ingreso presupuestario. Estas provienen del ejercicio anterior. Lo mismo ocurre con los gastos presupuestarios. Yo voy a cerrar la cuenta de gastos presupuestarios al debe, ¿no es cierto? Gastos presupuestarios por el monto que me quedó pendiente al 31 de diciembre del 2000 o del año respectivo, ¿ya? Y voy a abrir la cuenta, la 3407, si no me equivoco, deuda flotante, por el monto total que me quedó pendiente del ejercicio anterior. Bueno, de esa manera yo tengo totalmente integrado lo que es el proceso presupuestario con el proceso contable, ¿ya? Eso es lo que quiero demostrar, ¿no es cierto? Porque de repente es poco entendible cuando, ¿no es cierto?, hablamos de cuentas presupuestarias y cuando hablamos de cuentas contables, ¿ya? Pues se supone que las cuentas presupuestarias, en teoría, ¿no es cierto?, corresponden a hechos, ¿no es cierto?, económicos presupuestados, no hechos económicos reales, cuando hablamos de presupuesto, ¿ya? ¿Qué más dice acá? Dice, origen del ingreso, objeto del gasto. Se realizará en la misma oportunidad en que se produce lo hecho económico mediante el procedimiento técnico de integración contable presupuestaria que asocia el clasificador presupuestario de ingreso y gasto con el plan de cuentas contables. De hecho, el plan, ¿no es cierto?, el clasificador presupuestario está integrado dentro del plan de cuentas respectivo, ¿ya? Ahora, no todas las cuentas del plan de cuentas del sector público son utilizables en las municipalidades, como también los ítems presupuestarios del sector público, no todos los ítems presupuestarios son utilizados por los municipios. Las cuentas presupuestarias y los gastos presupuestarios van a ser utilizados por los municipios en aquellos temas que se relacionen con la gestión municipal, ¿ya? Tanto en la gestión interna y en los servicios traspasados municipales, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ya, seguimos entonces. A ver, acá tenemos algunos hechos, ¿no es cierto?, con el principio del devengado. Ahora esperemos un segundito. Bueno, seguimos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación del principio del devengado. Ejemplo, venta de servicios. ¿Cuándo se genera el principio del devengado? Cuando se produce el cumplimiento de los servicios, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de, vamos a vernos por el caso de los gastos, ¿ya? Cuando estamos hablando de los servicios de recolección de basura, por ejemplo. ¿En qué momento, ¿no es cierto?, se produce el devengamiento?
Alguien que me lo comente. ¿En qué momento devengamos el compromiso de pago cuando se trata del servicio de recolección de residuos domiciliarios? Este servicio se paga normalmente en forma mensual. Por lo tanto, al recepcionar la factura y la certificación conforme de la prestación del servicio del mes, nosotros devengamos esa factura. Perfecto. ¿Y quién certifica la efectividad de los servicios? El contrato del servicio tiene un funcionario a cargo que hace de la inspección técnica del servicio. Perfecto. ¿No es cierto? Podríamos hablar que es el ITO, el inspector técnico de obra, el inspector técnico de servicio, ¿cierto? ¿Ya? Ya, en esos casos, en esa oportunidad nosotros devengamos el servicio mensual. Ahora, ustedes me podrán decir, oye, que resulta que la municipalidad suscribió un convenio por 5 años, ¿no es cierto?, con pago de los servicios mensuales. Acá, ¿no es cierto?, podríamos, ya, si tenemos claridad respecto a los montos, registrar la obligación del contrato durante el ejercicio presupuestario, ¿ya? El ejercicio presupuestario vigente, pero no así respecto de los próximos presupuestos, porque no tenemos el presupuesto de los próximos periodos, no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Podríamos hacer ese registro administrativo, pero como se trata de servicios mensuales, nosotros vamos a ir devengando en forma mensualmente el compromiso de pago. Y nace el compromiso de pago cuando oficialmente el inspector técnico del contrato, ¿no es cierto?, nos dé la autorización de que el servicio se ha prestado conforme al contrato, conforme a las bases especiales, conforme a las bases técnicas, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿no es cierto?, bajo esa información vamos a registrar contablemente que nace el compromiso de pago. Porque si no se ha prestado el servicio, ¿no es cierto?, no hay obligación de pago. Porque es fundamental dentro del principio de uno de los principios presupuestarios, en qué momento nosotros imputamos al presupuesto los gastos y los ingresos, cuando en el caso de los servicios, el servicio se haya recibido conforme, ¿ya? Y ese servicio se recibió conforme con la certificación, en este caso, de las unidades técnicas respectivas, ¿ya? En ese momento vamos a registrar contablemente esa operación. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? Yo sé que muchos municipios adolecen de financiamiento oportuno, especialmente en los grandes contratos. ¿Ya? Eso es sin perjuicio, ¿no es cierto?, de que los servicios se tienen que ir devengando en forma oportuna en la medida que la unidad técnica vaya emitiendo su información técnica que el contrato, el servicio en el mes se ha cumplido. En ese caso, en la medida que vayan llegando, ¿cierto?, las facturaciones, los estados de pago, los estados de avance, los estados de servicio efectivo, deben registrarse contablemente. ¿Por qué? Porque es una forma de poder determinar cuáles son las deudas municipales, que en muchos casos, ¿no es cierto?, han sido cuestionados muchos municipios porque no registran fehacientemente la deuda municipal, sea esta a corto plazo como también aquella que tiene implicancia en ejercicios posteriores. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profesor, Escucho. consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un contrato de ese tipo de servicio de aseo, ¿no es cierto?, domiciliario, se ha devengado con la factura por 6 meses o por 5 meses, y el sexto mes se devenga el total del contrato? A ver, no le entendí, estoy medio... A ver, grafíqueme un poco la pregunta para que lo entienda el resto. Lo que pasa es que, como dice usted, el contrato del servicio de aseo domiciliario
tiene ¿Ya? un monto y cuando se adjudica, uno lo puede adjudicar, como dice usted, por 2 años, qué sé yo. Ujú. Podría ser eso o más, no sé. Y nosotros, por lo tanto, sabemos más o menos el monto mensual del Ujú. contrato, ¿no es cierto? A menos que se produzcan algún tipo de diferencias, qué sé yo, Ujú. por actualización, por cambio por aumento del personal, qué sé yo, ya, ¿Ya? que estén estipuladas en el contrato, por supuesto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya? El primer mes yo devengué 65 millones porque eso fue lo que tengo que pagar al... Eso fue lo que autorizó y visó la unidad técnica, Claro, ¿cierto? Que sí, estaban recibidos conforme los servicios. sí, Perfecto. al segundo mes tengo los 65 más, por lo tanto ya tengo 130 millones, ¿no es Perfecto. cierto? Al tercer mes, 65 más, qué sé yo, y ya tendría 6, 7, 8, 9, 195 millones. Ya, ¿Entiendes? perfecto. Así voy devengando. Pero, Ya, ¿qué pasa si llego al quinto mes ya, y yo digo, me queda por pagar, ¿cuánto se llama? Me quedan por pagar, supongamos, eh, 400 millones, por decirle ya, algo. Y ya. llego y lo devengo completo. Es decir, que cargo en un mes la obligación de vengada del total que me queda del contrato del servicio de aseo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Presupuestariamente, a mí me pasa que yo digo, chuta, este mes tengo mayores obligaciones de vengadas. Por lo tanto, mi saldo, según fórmula, me puede aparecer déficit presupuestario. Ujú. Resultado, que atroz. Pero en realidad es porque perdón, presupuestariamente yo devengué el total del contrato, no lo hice mes a mes. Ya, bueno. A ver, ahí primero que nada, vuelvo a repetir, para poder devengar un servicio que está basado en un contrato, primero que nada, esos meses que usted devengó, los 400 millones, debe verificarse que efectivamente el servicio se prestó. ¿Ya? Que efectivamente está recibido el servicio. De lo contrario, no existe posibilidad de devengar ese contrato. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que el principio fundamental de imputación presupuestaria, ¿ya? Determina que yo voy a cargar el presupuesto cuando el servicio efectivamente lo haya recibido, ¿ya? Claro, No cuando yo estime que lo vaya a recibir. Eso no corresponde y eso tiene que estar respaldado. ¿No es cierto? Si el servicio ha sido efectivamente prestado, va a estar respaldado por la factura, primero que nada, y también por el informe del inspector técnico que está a cargo de la supervisión del contrato en que acredita que los servicios fueron efectivamente prestados y fueron recibidos conforme. En ese caso yo voy a devengar. Antes no puedo devengar porque no hay servicio prestado. O sea, yo no puedo suponer que el servicio me lo van a prestar y van a prestarlo correctamente, porque pueden ocurrir varias situaciones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si fuera así, si yo estoy devengando una cantidad mayor a la que realmente corresponde, estoy entregando una información que no es correcta, ¿ya? Porque puede ocurrir muchas circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber incumplimiento de contrato en el cual va a significar que vamos a tener que aplicar multa, ¿ya? claro, Por me lo parece tanto, muy... ¿cómo voy a registrar, ¿no es cierto?, todo ese proceso? Voy a tener que hacer ajustes contables, ¿no es cierto?, registrar con signo negativo porque son cuentas presupuestarias y poder ajustar los valores, ¿ya? Por lo tanto, en una revisión, obviamente que no corresponde registrar contrato en esas condiciones cuando efectivamente los servicios y los bienes no han sido recepcionados y que se haya acreditado fehacientemente que sus servicios fueron prestados. Mm, ¿Por qué? Porque desde el punto de vista información presupuestaria, obviamente que lo más probable es que le haya presentar déficit presupuestario, ¿cierto? ¿Ya? sí, ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que los gastos están correlacionados con los ingresos, ¿ya? obvio. Por lo tanto, en la medida que se vayan generando los ingresos, yo voy pagando. Y se supone, ¿no es cierto?, que parece que en la clase anterior hablamos de los programas de caja. En el programa de caja tiene que estar establecido la forma, el procedimiento y la etapa que yo voy a ir
por un lado percibiendo y por otro lado cómo voy a ir pagando. Por lo tanto, la información contable que pudiese entregar de acuerdo a ese registro contable estaría erróneo. Primero que nada, porque el servicio no está efectivamente prestado. Eso es como básico. Y el resto, ¿no es cierto?, está dado por todo el manejo presupuestario y financiero que eso implica. ¿Ya? Porque va a parecer obvio, porque está gastando más de lo que está planificado en los periodos. No sé si me Claro. explico, ¿cierto? Sí, no, sí, yo lo entiendo ¿Ya? perfectamente. Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que ¿Ya? pasa es que yo lo observé en su momento, pero lo que no observé fue que estaba mal devengado, sino que yo lo que observé fue precisamente de que a raíz de que se presenta el déficit presupuestario es a raíz de que se había devengado el contrato completo. O sea, se devengó una cantidad mayor a la que legalmente corresponde en el fondo. Exacto. ¿Ya? Bueno, ahí lo que tienen que hacer es hacer los ajustes presupuestarios y contables, ¿ya? Si tiene esa situación, pero va a tener que justificarlo, ¿ya? No, Primero pero que... yo solo lo observé, yo no lo hice. Ya. Ah, perfecto. No, pero igual, al observarlo de igual manera, hay que señalar, ¿no es cierto?, qué ajustes debieran hacerse, ¿ya? Mm. Y trabajarlo. ¿Usted es del área de control? Sí, Ya. De igual manera, ahí tienen que coordinarse con el área de administración y finanzas para verificar, ¿no es cierto?, de que deben hacerse los ajustes contables pertinentes por cuanto, ¿ya?, no está materialmente recibido el servicio. Por lo tanto, amerita no registrar devengamiento por ese concepto, ¿ya? Hasta mientras no se acredite que en forma paulatina y en forma periódica, ¿no es cierto?, se vayan generando, ¿no es cierto?, la prestación oficial de los servicios y la recepción oficial de los servicios, ¿ya? ya. Y eso está, está establecido en los principios, no en los contables, sino en los principios de ejecución presupuestaria. Ustedes pueden buscar, ¿no es cierto?, principios de ejecución presupuestaria y van a aparecer varios principios y normas. Y dentro de las normas también establece que punto de vista presupuestario se pueden registrar cuentas con signo negativo, que es un poco medio extraño, ¿no es cierto? Por cuanto generalmente uno que es contable, generalmente cuando hay errores o cuando hay ajustes, ¿no es cierto?, se hacen las contrapartidas y no se registra con signo negativo. Pero sí, de acuerdo a la normativa, desde el punto de vista presupuestario, nosotros podemos hacer ajustes presupuestarios con signos negativos, ¿ya? No sé si Finalmente estamos... aparecía, profesor, finalmente Dígame. era como que aparecía como ejecutado un 100% Exacto. de cuánto se llama del De servicio, cuánto. pero con una deuda de, supongamos, 400 millones. Perfecto, pero esa deuda no era real, porque si no No, estaban... po, Porque no, si porque esa no era una deuda real, porque ese era un pago a futuro. exacto. Y mientras, quizá a lo mejor si fueron recibidos oficialmente los servicios y se fueron registrando los devengamientos y no existió la disponibilidad para pagar, está bien, porque está bien registrado, porque el servicio está prestado, está recibido conforme. Pero si se anticipó al devengamiento, obviamente que ahí hay una situación que no está acorde con los principios contables y presupuestarios, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta cuando uno va registrando cada una de las operaciones. ¿Mm? Muchas gracias Ahora, por la aclaración. ahora, yo le sugiero que se meta al sistema, de hecho, en la parte contable, ¿no es cierto?, colocar ahí principios, ¿no es cierto?, principios de la ejecución presupuestaria en el sector público. Y ahí le van a aparecer todos los principios, ¿ya? Tiene un poco que ver también con los principios contables, pero es súper claro respecto de qué manera, ¿no es cierto?, vamos imputando en el presupuesto tanto los ingresos como los gastos, ¿ya? Y ahí es clarito al decir de que respecto de los gastos presupuestarios debemos imputar en el presupuesto solo aquellos servicios y bienes que se han recibido en forma efectiva, materialmente. De hecho, dice que materialmente se hayan percibido los ingresos o los bienes. ¿Ya? Ajá, ok, muchas gracias. Porque ahí en ese caso es un tema bien especial porque puede ocurrir cualquier cosa, digamos. De hecho, se puede terminar el contrato, digamos.
¿ya? Por incumplimiento de contrato. Claro, aparte que no es una información real para la toma de decisiones tampoco. Exacto, justamente, o sea, cómo yo planifico los pagos, digamos, o sea, qué pasó, por qué hubo desajuste, y ahí uno evidentemente evidencia que hay un registro contable que no corresponde y que no está dentro de la normativa, los principios tanto contable como presupuestario. Perfecto, seguimos. Muchas gracias. Ya, muy bien. Luego hablamos de las rentas de inversión. ¿A qué se refiere la renta de inversión? Se refiere a los bienes que poseen los municipios, ¿ya? Y que lo destinan digamos, a la obtención de rentabilidad. Y acá podemos tener, ¿no es cierto?, bienes inmuebles. Yo sé que muchos municipios tienen, incluso dentro de los edificios consistoriales, hay dependencias que no las utilizan como dependencia municipal, sino que las arriendan, de hecho, hasta para el desarrollo de actividades comerciales, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, ¿en qué momento se produce el devengamiento? Cuando se vaya cumpliendo el contrato, ¿ya? Ahí nace el derecho, ¿no es cierto?, a percibir cierta cantidad de dinero cuando se trata del arrendamiento de un bien mueble municipal, ¿ya? Cuando se vayan cumpliendo los plazos, según lo establecido en los respectivos contratos, ¿ya? Cuando hablamos de bienes inmuebles que no están, y esto es una información complementaria, cuando no están destinados a la gestión propia municipal, tiene las características de bienes inmuebles de corte particular o privado. ¿Y eso qué implica? Implica que estos bienes quedan afectos a las contribuciones de bienes raíces. ¿Hay municipios los conectados acá que paguen contribuciones de bienes raíces? Al menos nosotros no pagamos, pero siempre lo que yo hago es ¿Ya? pedir la exención, profesor. Hay Ya, que pedirla. perfecto. Porque si usted no la pide, Sí, por ejemplo, cuando uno compra un bien, si uno sí, no pide la exención al Servicio de Impuestos Internos, el bien está afecto igual. correcto. No Pero es obvio, automático. no es automático. Pero ¿qué pasa? Que el bien raíz o el bien inmueble, ¿no es cierto?, que adquiere el municipio, tiene que acreditarse que está destinado a las funciones propias municipales, como tales, ¿no es cierto?, deporte, recreación, gestión interna, etcétera. Porque cuando tiene otro destino, ya, obviamente que queda automáticamente afecto a las construcciones de bienes raíces. Y eso lo Claro, establece la ley del impuesto territorial, ¿ya? pero ¿sabe qué, Por eso profesor? que, sí, ¿Sabe qué? Que a mí que me ha correspondido hacer o pedir muchas exenciones ¿ya? de terrenos, nunca me han pedido que sea exclusivo uso ¿Ya? para los servicios de municipalidad o Ya, para eso, mire, no, eso no, hay que leerlo por ahí en la ley general del impuesto territorial, ¿ya? Eso se lo doy como, bueno, a todos se los doy como antecedente para que lo revisen, ¿ah? Porque podría darse el caso que a raíz de alguna fiscalización podría determinarse que bienes municipales están destinados a otras finalidades que no sean las propias municipales, en la cual pudiesen quedar afecto al impuesto territorial. Y eso implica, ¿no es cierto?, una reliquidación y todo lo que eso implica con recargo y todo lo que ello conlleva. ¿Mm? puede ser. Sí, que también de repente, eh, por eso es conveniente echarle una revisada, ¿ya? Luego también tenemos, bueno, ese es un ejemplo de un devengamiento respecto de las rentas de inversión. También tenemos un devengamiento, los contratos a honorarios de contrato, ¿cierto? Y aquí, ¿cuándo se produce el devengamiento de un contrato honorario? Cuando se cumplen, ¿no es cierto?, las condiciones del contrato o cuando se cumplen fehacientemente las funciones para el cual la persona fue contratada, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, podemos señalar que para todo este tipo de contrato igual tiene que existir un supervisor respecto al cumplimiento de los contratos honorarios. Los contratos honorarios, ¿no es cierto?, están destinados al cumplimiento de funciones y labores específicas que puedan ser medibles, ¿ya?
los contratos honorarios no pueden desarrollar labores habituales municipales, ¿ya? Eso está establecido por la ley 18883, que especifica claramente en qué consisten los contratos honorarios o la contratación de personas técnicas, profesionales o expertos en ciertas materias para el desarrollo de alguna función específica, ¿ya? Profesor, ¿Sí? sobre este punto quisiera consultar lo siguiente. Si No me lo permite, escucho bien. No sé si se acerca más al ¿me escucha micrófono. ahora? Está con la mascarilla. ¿Me escucha? Ah, ya, pero dígame. ¿Qué pasa si yo establezco un contrato honorario bajo ¿Ya? ciertas condiciones? Es decir, ya está determinado el monto mensual y está determinada las funciones. Si la administración, por ejemplo, determina cambiar el monto de lo pactado en el documento, ¿está obligada la administración a decir por qué va a cambiar el monto? ¿O es derechamente, como es un convenio entre ambas partes, podría perfectamente llegar a acuerdo en bajar un mes o subir otro mes? No sé si me logro explicar la... A ver, bueno, acuérdense ustedes que los contratos honorarios son acuerdos de voluntades. Primero que nada, ¿no es cierto? El acuerdo de voluntad en la cual se establecen montos, se establecen funciones, se establecen plazos, ¿no es cierto? En términos generales es perfectamente factible desde el punto de vista legal modificar los contratos cuando existen, ¿no es cierto?, acuerdos entre las partes. Pero ojo, aquí cuando nosotros modificamos un contrato honorario, primero que nada, los contratos honorarios primero tienen que disponer de las disponibilidades presupuestarias y financieras respectivas, ¿ya? O sea, si hay alguna modificación de contrato en términos de monto, obviamente que va a tener que intervenir, ¿no es cierto?, las áreas respectivas, señalando que existen las disponibilidades presupuestarias pertinentes, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, también tienen que ver con, ¿no es cierto?, si se alteran las funciones, ¿ya? Y acuérdense ustedes que al alterar las funciones, de igual forma va a requerir del acuerdo del Consejo Municipal. Acuérdense ustedes que los contratos honorarios deben ser aprobados por el Consejo Municipal respecto de las funciones, no respecto de las personas que el alcalde vaya a contratar, pero sí respecto a las funciones deben contar con el acuerdo del Consejo Municipal. ¿Ya? Profesor, Es una fácil. consulta. Sí, ¿Le parece que sí. vamos a break o quiere terminar con la presentación? Son las 12:15, estamos justo en la hora. Ya, pues, vamos al break y continuamos, porque Y ahí el break podemos... este es de 45 minutos, regresamos a las 13. Perfecto. Muy bien. Mm.